Nada para nadie, encerradísima, pero de verdad cerradísima carrera. Y con todo el mundo en vilo, Donald Trump y Joe Biden siguen luchando voto por voto para llegar a la presidencia de Estados Unidos. También les contaremos los posibles escenarios y algunas curiosidades que pasaron durante la elección, como los que votaron por Kanye West. Es Cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast un poquito más tarde de lo normal, aunque para ustedes igual y lo escuchan en la noche de lo mismo. Pero bueno, ahorita les contamos qué pasó. Mientras tanto, le doy la bienvenida y saludo a Nayeli Lozano, directora editorial de este medio Político MX. ¿Cómo estás, Nayeli? Bien, Poncho, todavía con la emoción por este cierre cardíaco de la elección en Estados Unidos, ¿no? Y cansados, ¿no? Cansados, muy emocionados. Sí. Haciendo, yo creo que de esos días en los que te dedicas a ocupar las matemáticas básicas que aprendiste en la escuela, sumas y restas muy necesarias para poder entender esta elección. Sí, porque la verdad es que ahora sí que no estamos nosotros para contarlo, pero hasta altas horas de la madrugada el equipo de políticos siguió la elección estadounidense. Llegó un momento donde pues ya hasta los de CNN pues dijeron ya nos vamos a dormir porque ya no hay manera de avanzar con este conteo, pero efectivamente, o sea, una de las cosas que pasa en México, aunque no se nota tanto, y que sobre todo pasa en Estados Unidos, es que al final las elecciones son pura matemática, son cálculos, desde las campañas, de dónde tienes que hacer campaña porque estás débil y necesitas sumar votos, ¿no? Y en la de Estados Unidos, por todo el tema indirecto que ya hemos comentado en este espacio, pues las matemáticas se vuelven aún más complicadas porque en algunos estados los delegados del colegio electoral se entregan en su totalidad, en otros no se entregan en su totalidad, entonces solo algunos condados o distritos son los que pueden dar la diferencia. Y bueno, pues ayer, digo ya para entrar en materia, Nayeli, pues en la noche había un ambiente tanto en Washington como acá, pues bastante pesimista, ¿no? En el sentido de, pues parecía que Trump se iba a reelegir, digo, todavía está en veremos, pero había pues qué, o sea, pues de repente como que todo se empezó a tornar rojo, ¿no? Yo creo que fue un sube y baja de emociones, ¿no? La verdad es que la jornada transcurrió tranquila. Ya hacia las 8 o 9 de la noche empezamos a crecer en tensión porque veíamos que Biden empezaba a ganar sus primeros estados, ¿no? Y decíamos, las encuestas decían tal cosa, que Biden era quien tenía ventaja. Pero de repente Trump empezó a ganar estados importantes. Y ahí fue cuando empezamos a sacar el abaco, las calculadoras y todos los elementos que nos pudieran ayudar a hacer bien las cuentas. Se acercaba las 12 de la noche y esto se volvía cada vez más cerrado, sin un ganador claro. Los candidatos salieron a dar sus mensajes a través de las redes sociales. Biden decidió hacerlo de manera presencial, se le veía confiado, decía, tengan paciencia. Trump dio un mensaje en el que se declaraba, digamos, ganador técnico sin que lo dijera así, ¿no? Pero lo dio por Twitter. Y pasada la medianoche, ya de madrugada, decidió también dar un mensaje presencial donde decía que el único ganador de los estados clave, estos estados clave son en los que se ofrece mayor número de delegados. Exacto. Y que los pueden llevar a cumplir el número, la meta de 270 para que se consideren ya como ganadores de la contienda. Exacto. Entonces Trump decía, yo gané, pero al mismo tiempo en el que nos decía que él había ganado, mandaba otro mensaje, un mensaje que no era nuevo, que ya había anticipado por cómo venían las encuestas, que es de, voy a impugnar, me hicieron fraude, no voy a admitir que otros votos se cuenten cuando ya la carrera cerró. ¿Y cuáles son esos otros votos? Los votos anticipados, que fueron más de 100 millones, claro, sí. ¿no? Que en Estados Unidos está permitido votar por correo y que falta todavía que se haga todo ese conteo. El discurso nos empezó a sonar muy familiar, ¿no? Pues sí, como que ya lo decíamos aquí, sí, ¿no? nos llevó un poquito a 2006 con estos argumentos de fraude y todo lo que ya conocemos. Sí, y que sigue, ¿eh? Y que sigue. Y luego nos comunicamos con Juan Pablo de Leo, ¿no? Y él estaba muy confiado, nosotros un tanto escépticos. Sí. ¿Qué nos dijo?
Sí, no, pues Juan Pablo decía, no, Biden sin problema. Digo, Juan Pablo estaba muy cerquita de la Casa Blanca, aunque sí debo decirles, ¿no? Que pasó como una hora y ya me mandó un mensaje, oye, yo creo que sí puede ganar Trump. Y lo ya ves, ¿no? Ahorita ya cambiaron las cosas. O sea, en 4, 5, 6 horas de la madrugada a que ya iniciamos este día, pues ya se ve un poco distinto, porque aunque hay ciertos conteos que van, pues ahora sí que voto por voto, y van muy, muy lento. Pensilvania, Wisconsin, ayúdame con el otro. Pensilvania, Wisconsin, falta Michigan también. A Michigan, que en realidad ahí es donde se va a decidir la elección, porque pues de acuerdo a los cálculos que tenemos, Biden ya estaría prácticamente con los 270 en la bolsa, en una elección cerradísima, y eso va a dar pie para que Trump, pues, pues impugne, ¿no? O sea, ahora recordemos que en Estados Unidos, como no hay un INE o no hay un tribunal electoral, gracias al Dios de la noticia, ¿no? Pues no es como que Trump vaya a impugne a un lugar o toda la elección, sino que en cada estado van a tener que hacer su lucha, ¿no? Con las comisiones estatales de elecciones. Entonces, por ejemplo, hasta antes de grabar este podcast, leía que el equipo de Trump ya adelantaba que van a pedir un recuento total de votos en Wisconsin, porque tienen una diferencia mínima, lo cual la ley se los permite, la ley estatal me refiero. Y bueno, pues así va a ser la lucha de Trump en cada uno de los estados en muchos sentidos. ¿Cuál sería el camino? Pues teóricamente es no aceptar hasta que el caso llegue a la Suprema Corte, en donde, oh sorpresa, pues la mayoría de los jueces están inclinados hacia Trump, ¿no? Bien lo dices, no es como en México que No. impugnas una elección nacional. Aquí hay que impugnar 50 Sí. Elecciones, Sí. ¿no? Y además de eso, algo que pasaba es que en la mayoría de los estados la diferencia era mínima, en algunos hasta de menos del 1%. Sí. Y Trump ya desde hace un mes y medio nos decía que se iba a llevar este caso a un conflicto postelectoral, que iba a alargarlo lo más que se pudiera para llevarlo a la corte, como bien dices, donde la mayoría de los jueces pues los puso él. Pues sí, digo, ¿no? Los más recientes, ¿no? Porque además varios se murieron y bueno, fue todo un tema. Pero bueno, ese es el tema en el que pues literal creo que todo el mundo está poniendo atención en Estados Unidos en este momento. Biden pues ha salido poco, mandó creo que unos tweets en la mañana, ¿no? Como respondiendo a Trump, que pues en su clásica forma de ser también estaba pues tuiteando muy enojado, diciendo fraude. Pero pues en realidad tenemos que esperar. Es uno de los escenarios que, como tú bien decías, ya veíamos venir, pero es uno de los escenarios más complicados para nosotros como gente del mundo, ciudadanos y también periodistas, porque pues estás nada más viendo, sale muy poquita información, no cambia el escenario, ¿no? Ya en el punto en el que estamos. Y pues yo creo que puede ser hoy que se definan un par de estados, y entre pues mañana y pues no sé si hasta el lunes tendríamos ya algo más definitivo, ¿no? Bueno, por lo pronto el equipo de Trump, el jefe de campaña, ya anunció que van a impugnar Wisconsin, porque además al principio no teníamos ningún indicador certero porque los estados estaban muy cerrados. La votación en Florida tardó bastante, algunos hablaban de un empate técnico, otros se lo daban totalmente a Trump, otros decían que Biden se estaba acercando. Al final fue por un margen muy cerrado por el que Trump consigue quedarse con el estado, pero además esta serie de mensajes que él empieza a enviar, ¿no? Ya este miércoles donde se queja y acusa fraude, es que ya nos dicen que la tendencia pues efectivamente se confirma lo que estábamos viendo, cómo se venían moviendo los votos, está teniendo una ventaja ahí Biden, que además Juan Pablo nos decía algo muy interesante. Ayer se contaron los votos que se hicieron de manera presencial y la mayoría de los que votaron presencialmente fueron los republicanos. Cierto. La mayoría de la gente que simpatiza con los demócratas lo hizo anticipadamente y por correo. Por eso es que parecía que estaba arrasando en su momento Trump. También algo que nos hacía pensar mucho es que
en la madrugada el que estaba ganando en el voto popular era Donald Trump. En un Decíamos, punto. aparte de que está a Sí. punto de reelegirse, ¿qué está pasando? Que la Sí. gente le está dando su voto y la mayoría era voto de gente de origen latino, ¿no? Cierto. Ahorita la tendencia ya es distinta. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, porque también por ahí ya algunos medios estadounidenses dicen que Biden podría superarlo en el voto popular y que incluso podría tener más que Barack Obama, pero eso no es todavía algo confirmado. Hay que ver cómo Pero se está vienen. nada, ¿no? Sí, está muy raro porque además es una elección muy cerrada. Sí, y mira, yo creo que hay varias cosas de lo que dijiste que vale la pena comentar antes de pasar a las curiosidades, pero en primera, yo en la madrugada leí un artículo de el papel que tuvieron los cubanos en Florida para darle la victoria a Trump, que como bien decías, fue una victoria mínima, así rayandito, pero la verdad es que los cubanos históricamente en Florida, que pues ahí residen muchos, ¿no? Por la cercanía con la isla, sobre todo en Miami, pero se extendieron a todo el estado, siempre han sido republicanos, porque los republicanos, recordemos, Pero, pues han estado en contra del régimen de Cuba, ¿no? De Castro, o de la familia Castro. Pero hicieron en esta elección toda una movilización para sumar a otros latinos, obviamente de Florida, para que salieran a votar por Trump o se convirtieran al lado republicano, lo cual fue muy efectivo. Y pues sí, efectivamente hay temas ahí del voto latino que uno, pues viéndolo desde este lado de la frontera, ¿no? Y del Río Grande, pues uno pensaría, no, pues todos los latinos, pues se inclinan demócratas, ¿no? Y aunque sí hay una cuestión ahí, pues muchos, por ejemplo, tienen un efecto de yo acabo de ser ciudadano o yo no quiero que se piense que no soy suficientemente estadounidense, entonces me voy con el más nacional. Pues nacionalista, exacto, que en este caso es Trump, ¿no? Son efectos muy interesantes ahora sí que en la mente del votante. Y bueno, pues lo de la votación histórica creo que también es interesantísimo, porque incluso ayer veíamos los estados que han ganado los republicanos, por ejemplo. Donald Trump ya ganó Ohio, que usualmente, pues quien gana Ohio de los republicanos se lleva la presidencia, pero en este caso, pues parece que no, ¿no? Habrá que ver. Y bueno, pues creo que son parte de las cosas que vamos a estar revisando en los próximos días y seguramente semanas. AMLO también ya dijo que no se va a meter, ¿no? De nuevo. Ya había anticipado por cómo venían las encuestas y por lo complicado de esta elección. Había dicho, yo no voy a reconocer a nadie hasta que no estén ya los resultados. Gane quien gane, Trump o Biden, nosotros no tenemos ningún problema con los presidentes, con el presidente que vaya a quedar. Hoy se le volvió a preguntar, dijo, pues la elección está muy cerrada y yo hasta que no sepa bien quién ganó, no voy a hablar. Y también unas horas antes de que iniciara la elección decía que él no iba a reconocer a nadie porque si no le iba a pasar como a él le ocurrió en 2006, que el primer país que reconoció el triunfo de Calderón fue España, ¿no? Y entonces aprovechó para sacar todo lo que trae guardado contra los españoles, que ofrezcan disculpas, que la conquista, etc. Y bueno, pero hubo otros datos curiosos también en la elección. Sí, ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos, está perfecto. Uno es que recordemos que Kanye West se había lanzado por la presidencia de Estados Unidos, aunque después ya se bajó, ¿no? Pero pues como toda democracia, en las boletas se pide o se da un espacio más bien por si tú quieres votar por alguien más, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, para la gente que tenemos un poquito más de edad, pues antes se votaba por Cantinflas mucho, ¿no? En la boleta, cuando en la época del PRI, y no querías votar por el PRI, ni por el PAN, ni por, pues, bueno, no había muchos más, pues ponías Cantinflas, ¿no? Y bueno, pues en Estados Unidos no ponen Cantinflas, pero pues quien se llevó algunos votos, cuando menos, no en todos los estados, ni nada considerable, pues fue el cantante Kanye West, ¿no? Pero tampoco le fue tan bien, la verdad es que le fue bastante mal. Pues sí. Porque además, obviamente en Estados Unidos hay dos candidatos, ¿no? O el republicano o el demócrata, no hay más. Pero también hay otros ciudadanos que dicen, pues yo en mi pueblo de aquí voy a lanzarme por la presidencia.
y había otras personas que se habían inscrito a la contienda. En el caso específico de Vermont, se pudo ver cómo había quedado la votación. Kanye quedó en 5º lugar y obtuvo la ridícula, porque fue ridícula, ni siquiera sus fanáticos, no sé si Kim habrá votado por él, yo creo que votó en contra de la mamá de las Kardashian, que lo odia y no se lleva nada bien con él. Tuvo 1,265 votos. ¿Qué? Sí. No, pues no. O sea, yo creo que en Vermont tiene más fans, ¿no? No, pues van más personas a sus conciertos cuando se podían hacer, pero 1,265 es de risa, la verdad. ¿No? Ni para una firma de autógrafos. Nosotros 3 conseguimos un poquito más, ¿no? Con 2 días de campaña, sin problema. Sí, no, una cosa ridícula. De todos modos, también en el día de la elección dijo, yo acabo de votar por mí. O sea, porque por sí él era, mismo. pero lo puso de una manera súper poética como él es, ¿no? Porque tiene que ver con que decía, pues acabo de votar por la persona que más confío y que más quiero, una cosa así, ¿no? Y pues sí, porque yo dije, no creo que sea Trump, ¿no? Y menos Biden. Entonces, pues sí. Pues es que yo creo que antes de poner ese tweet salió de su terapia, ¿no? Pues y sí. le dieron un coaching o algo y la persona en la que más confía en el mundo es él mismo, entonces pues sí. Lo tuiteó así, se hizo tendencia precisamente por eso y además porque fue el primer destapado para 2024, ¿no? Ya levantó la mano, no se puede en esta, no ganó nada más le invirtió algo de lanita pues sí. Y lo vamos a ver seguramente insistiendo en 4 años. Y creo que otra curiosidad, aunque no fue exactamente el día de la elección, es que qué onda con Bernie, porque ¿quién eras tú o alguien me dijo, ¿no? Que Moni Vidente había fallado, aunque todavía no. Moni Vidente falló, ayer todos le estábamos reclamando, jugó con nuestros sentimientos, ya ahora tal vez se reivindique y entonces volvamos a ser su seguidor. Pero Bernie, pues ahí va en ese camino, ¿no? Bernie, miren, si quieren saber algo sobre el futuro, alguna predicción política, consúltenle a Bernie. Dio el pronóstico más certero. Sí. Tal cual como si hubiera tenido una bola de cristal, describió el escenario que estamos viviendo ahora. Lo hizo en uno de estos programas de la televisión estadounidense. Con Jimmy Fallon, ¿no? Así es. Y ahí describió tal cual que íbamos a tener una contienda muy cerrada, que al principio iba a parecer que Trump se reelegía, pero que después iba a haber una sorpresa con la tendencia de los votos en estados clave. Pues pitonizo, ¿no? Pues más sabe el diablo. Pues sí. ¿Por viejo? Bueno, y en el caso de Bernie, por los dos, ¿no? Por viejo y por diablo. Ya a él no le cuentan nada a estas alturas. Bueno, pues así vamos a dejarle. Por supuesto, sigan la cobertura que estamos haciendo en Político MX, muy completa y por supuesto un gran reconocimiento porque absolutamente todo el equipo estuvo al pie del cañón en distintos horarios, pues muy tarde y muy temprano estuvieron llegando y pues seguimos informándoles a ustedes de la mejor manera posible cómo va el tema de los resultados de Estados Unidos. Por supuesto a Juan Pablo de León un agradecimiento porque ha hecho un gran trabajo también allá y pues nos estará mandando todavía cosas en estos días, ¿no? Y por supuesto un reconocimiento y un agradecimiento a ti, Nayeli Lozano. A César García, nuestro productor. Y pues listo, nos vamos. Yo soy Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Nayeli Lozano, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015.